a nuestro bendito y amado Salvador. Muy bien, muchísimas gracias por este privilegio y suma responsabilidad de poder compartir en estos minutos un pensamiento. Les invito a ir a Lucas capítulo 23. Lucas, solo un versículo allí, 23. Verso 34 es el registro tan conocido para nosotros, son las primeras palabras. El Señor comienza orando desde su ministerio público y va a finalizar todo su servicio, todo su ministerio, entregando su vida y también orando. Y allí, siendo crucificado, este es el primer clamor que encontramos registrado a través de los evangelistas. Dice el verso 34, y Jesús decía, y la idea es que repetía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta ahí nomás. Estas son palabras de Lucas registradas, inspirado por supuesto, en lo que el Señor Jesucristo dijo allí en la cruz, en el momento de mayor intensidad, donde el dolor era más agudo, era el momento donde después de crucificar a la persona, esa cruz se ponía en pie, se estaqueaba y por supuesto ahí el dolor físico se incrementaba, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre esto? Creo que todo lo podemos de alguna manera imaginar o pensar, ¿no? El dolor físico fue tremendo, fue completamente tremendo. Estaba pensada esta forma de muerte para producir el mayor sufrimiento posible. Deja ver la crueldad del ser humano, la crueldad de los romanos, la injusticia judía y tantas cosas y tantas otras cosas. Pero recordemos que la palabra de Dios tiene poder y esto fue una de las cosas que escuchó aquel ladrón de la cruz, que al final de este recorrido termina creyendo, ¿no? Y con esa evidencia de todo lo que escuchó allí, algo impensado, pudo creer y obtener la salvación al final de su vida, en los últimos minutos. Pero quedémonos con este clamor de perdón. Dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Claro, el autor Lucas mismo va a decir en Hechos que ellos no sabían, no tenían la dimensión completa de lo que estaba pasando. Los gobernantes y demás. Pero vamos a mencionar algo acerca del perdón. En este momento el Señor dice Padre, y es justamente si vamos a el evangelista Marcos, si vamos a Marcos capítulo 2, verso 5, para ir directamente al texto, 2:5, ahí lo tenemos al Señor Jesús en uno de esos milagros portentosos, identificándole a él mismo como Dios hecho carne, es decir, Emmanuel con nosotros. El propósito de su milagro, como lo sabemos muy bien, no solamente fue la expresión de su corazón, de su misericordia, de su poder, de su compasión, de su amor, sino que también pretende y sobre todo identificarle a él como el Mesías, como el Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso le vemos vez tras vez en los evangelios a recorrerlos al Señor mostrando autoridad sobre la naturaleza, sobre la tempestad, autoridad sobre la vida, diciéndole a Lázaro, ven fuera. Y por supuesto autoridad sobre las huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Él es el Señor. Por eso en este milagro precioso donde tenemos esta escena de tantas cosas que salen del pasaje, ¿no? ¿Quién es un verdadero amigo? Aquel que te lleva a Cristo, etcétera, 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 etcétera. Pero vemos a este paralítico y en el verso 5, para no redundar en todo el contexto maravilloso y de tantas aplicaciones, dice, al ver Jesús la fe de ellos, de todos ellos, es decir, una fe común en el Señor, no solo de los amigos, sino del mismo
hombre paralítico, dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí vemos al Señor Jesús con esa autoridad única, exclusiva, de perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados, sino solo Dios. Más abajo lo tenemos en el pasaje. Estaban en lo cierto. Este grupo de religiosos que cavilaban sus corazones estaba en lo cierto. Es una prerrogativa de Dios el perdón de pecados, el poder resolver el mayor problema que tiene el ser humano, que es con Dios. Es esa enemistad con Dios, es estar separado de Dios, manchado por nuestro pecado. No solamente nuestro pecado heredado, porque somos hijos de Adán, sino nuestro pecado en práctica. Porque pecamos porque somos pecadores. Pero solo el Señor Jesucristo, Dios mismo, tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Sin embargo, en la cruz lo vemos allí orando al Padre, como hemos leído, verso 34. Y él ora y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está orando y alguien podría preguntarse, ¿por qué no otorga a él el perdón? Como lo hizo en otras ocasiones, como acabamos de mencionar. Justamente porque está ocupando nuestro lugar. Está muriendo o va a morir como nuestro sustituto, como ese que carga sobre sí mismo el pecado, toda nuestra maldad. Por eso cuando estudiamos la pasión de Cristo, nos encontramos con esto de los sufrimientos del Salvador, que no solamente fueron físicos, que no son pocos, como se intentó mencionar, sino que son mucho más agudos y profundos a un nivel espiritual. Porque la ira de Dios, el juicio de Dios fue sobre él. Dios derrama su ira sobre él, para poder ser él ese que cumplía la expiación, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto del perdón es algo de lo cual no deberíamos dejar de asombrarnos. Todos aquellos que hemos sido perdonados, que somos salvos. Qué precioso ese corito que pedí, ¿no? Me encanta, siempre lo pedimos al finalizar las reuniones. Hay perdón por la sangre de Jesús. Qué maravilloso, tan cortito, ¿no? Vamos a leer un salmo, Salmo 142. Vamos a leer muy pocos textos por amor al tiempo, por supuesto. Pero acá hay una de las verdades fundamentales de la Escritura. Dios es un absoluto y todo lo que tenemos en la palabra es inamovible. Su palabra permanecerá. 142, Salmos, verso 2. Algo que todos sabemos. Salmos 142. Perdón, equivoqué la cita. Estoy tratando de recordar la cita. A ver si es 42. La cito, como ve, como la recuerdo quizá, no con exactitud. Dice el pasaje que quiero mencionar. Se me fue. Vamos a otro salmo. Por favor, sepan disculpar, equivoqué la cita. Si vuelve el pasaje a la mente, lo compartiré. Salmo 103, vamos ahí. Ahí vino la cita, no me acuerdo el pasaje. Dice, ay, si mirares a los pecados. ¿Quién? No sé si alguien tiene esa cita a mano. Ay, si mirares a los pecados. ¿Quién podría presentarse limpio? Es el contexto, es la idea.
Ja, dice, si mirares a los pecados, ¿quién podría presentarse limpio? Si alguien tiene la cita, la puede mencionar, por favor. Vamos al Salmo 103. Es algo que recorre la Escritura, esto que acabamos de mencionar en esa cita. Si mirares... Perdón, sí. Salmo 133. Muy bien, muchas gracias. Léelo, léelo. Gracias. ¿Puedo tomar esta agua? Bien. Y después vamos al Salmo 103. El resto, por favor. 103, 3. Escuchamos. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Muchas gracias. Hasta ahí más. Muchas gracias, hermano. Si mirares a los pecados. Por supuesto, la pregunta es muy clara, ¿no? Es una pregunta retórica. Nadie puede mantenerse delante de Dios con pecado. Por eso es el mayor problema del ser humano. Es esa condición caída, adámica, de cómo resolver su pecado, que ofende a su persona. Si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Nadie. Y el Salmo 103, verso 3, justamente nos habla, así como la Biblia nos habla de esta verdad en toda la Escritura, de nuestra condición caída, también nos habla de la misericordia del Señor, como se acabó de leer también hoy, hace unos momentos. La misericordia, es decir, Dios no me da lo que merezco. Merezco el castigo, merezco la condenación, merezco el infierno. Eso es lo que merezco. Desde la misma caída. No fue como en el caso de los ángeles, que cayeron, que no tuvieron oportunidad de redención, de salvación. A nosotros se nos da la oportunidad de salvación, pero merecemos el infierno. Y es por la misericordia de Dios que no nos da lo que merezco. Y es por su gracia, parecen muy similares, pero es por su gracia, pero no son iguales. Es por su gracia que Dios me da un regalo inmerecido. Que a mí no me cuesta más que la fe, más que la confianza en lo que Él dijo y lo que Él hizo. Pero sí tuvo un alto costo, el más alto de todos. No pudo haber mayor costo en esa gracia. No es una gracia barata. Costó la vida de nuestro Salvador. El Salmo 103, leemos ahí, el que lo tiene, dice, Él, ahí está la clave, ¿no? Esto que es de Dios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El 4, Él que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tremendo, dejamos ahí por el tiempo. Él, porque en Él hay perdón. Pedro, luego de las amenazas que sufrió allí para que dejen de hablar en ese nombre, puede escribir, bueno, evalúen ustedes, pero nosotros vamos a seguir predicando, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Y allí Pedro resume esta verdad que traspasó su vida, que no solamente cambió su temporalidad, su tiempo en esta tierra, cambió su eternidad. Y Pedro dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque en Él hay perdón. Leemos, ahí nomás lo tiene el hermano, si no se fue de la cita, ya que está, me puede ayudar. El verso siguiente, el 4. El que rescata del hoyo. Perdón, estabas en el otro, el que encontraste. 130, el 3 era el que se me había ido, el 4 ahora. Gracias. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Muy bien, muchas gracias. No sé si se acostumbran así a hacer, compartir la cena, creo que no está mal, a nosotros nos encanta. Qué manera preciosa, ¿no? Otro texto maravilloso que nos vuelve a hablar del perdón, pero de lo que el perdón involucra. El perdón nunca es algo que
solo llega a nuestra vida como un evento, como una circunstancia, como un acto religioso y deja todo como está. El perdón de Dios barre con nuestro pasado. El perdón de Dios echa al fondo del mar todos nuestros pecados y cambia nuestra posición espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Pregunto, ¿estoy obedeciendo? Si para eso fui salvado, para eso fui rescatado. Es un privilegio poder obedecer al Señor. Dios me ha dotado de las capacidades espirituales para hacerlo. No es en mi fuerza, mi carne siempre va a producir carne y carnalidad. Es la obra del Espíritu Santo la que me impulsa, la que me lleva hacia el Señor, a obedecerle, a seguirle, a adorarle. Él produce así el querer como el hacer. Es el amor de Cristo lo que nos constriñe, lo que nos presiona. Sus mandamientos para su pueblo, para su iglesia, no son gravosos, porque ya no somos hijos de desobediencia, ni hijos de ira. Somos hijos de Dios. Dice Efesios también en ese contexto, somos hijos de luz. Y claro, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso quiero más de Cristo. Por eso hay amargura, por eso hay dolor en el corazón cuando convivo con el pecado. El pecado irrumpe en mi vida cada día, por eso necesito una confesión diaria. Por eso necesito venir vez tras vez a la palabra y no me quiero extender. Pero dice, pero en ti hay perdón. ¿Para qué? ¿Quién va a reverenciar al Señor? ¿Quiénes son los que pueden reverenciar al Señor? Un religioso que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado el perdón de pecados en su vida, puede participar en ritos espirituales, en ceremonias espirituales, dicho de paso, esa palabra trágica. Si estudiamos el significado de esa palabra ceremonia, tiene que ver con algo dedicado a los ídolos, al demonio. Y a veces se infiltran esas palabras dentro de nuestras filas. Y por supuesto yo no soy dedicado para hablar del significado de las palabras, pero hay hermanos muy dotados para los cuales tenemos que consultar, tenemos que preguntar, estudiar. Pero en ti hay perdón, ¿para qué? Para que seas reverenciado. En esta hora, queridos hermanos, estamos acá para reverenciar el nombre de Cristo. Pero no solo es esta hora. Esta hora es tan importante, tan necesaria para nuestra vida. Porque acá somos llamados a participar de los símbolos, recordar al Señor, pero hacerlo de una manera que debe ser digna. Hacerlo como dignamente. Y esto no es impecable, porque todos pecamos a diario, pero es con una comunión renovada con el Señor. No con trayendo al espíritu contristado por hacerlo cohabitar con el pecado. Así que, ¿para qué? Para que sea reverenciado. Qué privilegio tan alto que nosotros, los que somos hijos de Dios, podemos reverenciar el nombre de Cristo. Y de reverenciarlo a través de ese camino inconfundible, que es ese camino de obediencia a su palabra. Que es un deleite para aquellos que somos sus hijos. A pesar de que tenga su lucha, porque el apóstol decía, cada día muero. Y eso es mortificar las obras de la carne, eso es decirle que no al yo y decirle que sí a Cristo, cada día. Qué maravilla que podemos recordar al Señor a través de ese perdón, pero en ti hay perdón. Y en este sentido de reverenciar su nombre, reverenciamos su nombre, dejando que su carácter vaya modelando nuestra vida. Por eso nunca estamos completos en el sentido de que no fuimos glorificados,
sí somos completos en Él. El perdón nos llena de gozo, nos llena de gratitud, hace que caigan lágrimas de nuestros ojos tantas veces. Pero ¿qué decir en un aspecto práctico cuando debemos otorgar el perdón a otro? Una ofensa, un maltrato, una mala mirada. Hay hermanos que se disgustan hasta porque alguien no los saludó. Y bueno, no juzgamos eso, será la altura espiritual del hermano, la situación, la debilidad del hermano, todos tenemos alguna. Pero hay hermanos que se ofenden hasta por eso, porque alguien no los saludó. Y quizás no lo viste, está distraído, lo que fuese. O quizás hay hermanos que están ofendidos y vos ni siquiera sabés. Pero ¿cómo miramos el perdón y cómo entendemos el perdón en la Escritura cuando nos toca otorgarlo? Porque también, porque Cristo nos perdonó, justamente una evidencia de ser salvos es que podemos perdonar. Es más, hay casos y situaciones de hermanos que han negado el perdón bíblico, que han rebajado la obra de Cristo para ellos decidir no perdonar. Y así les ha ido. Pastores, ancianos, mis líderes de jóvenes, siervos preciosos que aman al Señor. No puedo pensar otra cosa, que me enseñaron el Evangelio, que aprendí la Biblia con ellos, los primeros pasos. Hoy apenas asisten a la iglesia. Dones desarrollados, ejercitados. Pero en el transcurso de las décadas y de los años hubo roces, hubo situaciones congregacionales con otros líderes, con otros hermanos, traiciones, dolores que trae la obra en todo lugar. Y después de décadas uno termina mirando y dice, ¿por qué no pudiste perdonar? ¿Por qué te quedaste al costado del camino? Dedicándote 100% o el 99% solo a los negocios de la tierra. Y dejaste los negocios del Padre. Se nota en la cara de esos hermanos. Se nota en la cara, pueden contar tal vez mucho dinero, pero no pueden contar la respuesta de sus oraciones. No pueden compartir qué es lo que Dios está respondiendo en sus oraciones. Y debemos ser cuidadosos, porque a nosotros primeramente nos engaña. ¿Qué dice la Escritura cuando habla del perdón? Vamos a leer un texto más. Vértigo del perdón. Efesios capítulo 4, lo podríamos citar, algunos o varios seguramente de memoria. Efesios 4, 32. Leo. Antes, sed benignos. Eso es ser buenos, unos con otros. Ser buenos. Y perdonen que lo diga en este contexto, ¿no? Porque recordamos al Señor. Pero vos recordás al Señor cuando estás hablando mal de tu hermano. Yo también he hablado mal de mis hermanos, pero ya no lo quiero hacer más. Y quizá he hablado mal con cierta razón o con cierta justicia, pero el que va a juzgar va a ser el Señor. ¿Recordás al Señor cuando hablas mal de un hermano? Dice que debemos ser buenos. Si tengo algo con un hermano, tengo que ir y hablar con él. Ser buenos, dice, antes sed benignos, unos con otros. No es solo la responsabilidad unilateral del pastor, del responsable, del líder, de jóvenes o de lo que sea. Porque está delante, él tiene la responsabilidad de venir. Unos a otros, por eso somos un cuerpo. Unos a otros, misericordiosos. La misericordia de Dios para nosotros es infinita. Si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Eso dice la Biblia. Nadie puede presentarse delante de nosotros, es por la obra de Cristo que podemos tener una relación, una comunión con Dios. Él es fuego consumidor. Él es santo, es distinto, es diferente a nosotros.
Él es puro, purísimo. Dice Jeremías en Lamentaciones. ¿Y en qué contexto? Cualquier corazón natural, no regenerado, hubiera sido un Dios que permite esto, no es un Dios que ama, no es un Dios que tiene misericordia. ¿Cómo va a permitir la muerte de los niños, muriéndose de hambre, viendo toda la mortandad? Los de pecho morían. Pero él escribe lamentaciones de Jeremías. Y es en ese contexto, tratemos de visualizar. Es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué le revela, qué le muestra el Señor? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y nos podríamos acercar a Jeremías y decirle, vos estás loco. ¿Cómo decís eso? ¿Cómo escribís eso? Mirá tu entorno. Mirá la cautividad, lo que quedó de la cautividad. Pero él tiene una relación con Dios. Dios se reveló a su vida. Y él sabe quién es. Por eso Pablo podía mirarse a sí mismo. Y no se veía como nosotros lo vemos hoy. Como el héroe, como el Superman cristiano. Él tenía un concepto diferente al nuestro de él hoy. Él dijo palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué? ¿Qué palabra? Que Cristo vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Y allí dice de los cuales yo soy el primero. Eso es un concepto de la gracia de Dios en la Biblia. Yo soy el primero, o el mayor de los pecadores. Él tenía claro de dónde había sido sacado, de qué lo perdonó el Señor. Y acá nos pide el Señor que seamos misericordiosos. Él es un Dios de misericordia por esencia, por atributo. Pero hay atributos que son comunicables, obviamente en un grado ínfimo. Pero el amor de Dios, el amor ágape, sacrificial, incondicional, sufrido, nos ha sido dado, por eso podemos amar a través del Espíritu Santo. Y es un atributo de Dios. Y claro, en un sentido infinito o ínfimo, lo podemos comunicar de esa manera. No es natural. Por eso nos pide que seamos buenos, pero no buenos al ojo. Buenos desde haber sido cambiados, transformados, de que tengamos compasión, de que si vemos a nuestro hijo dar una patada a un sapo, como muchas veces los chicos hacen, los chicos que no tienen a Cristo y no tienen familia cristiana, hacen eso para jugar, o le tiran cohetes, disculpen que menciono esto en este contexto, por Navidad. ¿Qué le enseñamos? ¿Que eso es diversión? No, lo vamos a disciplinar. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Que eso es maldad. Es maldad que nace del corazón, por más que lo haga un chico de 7 años. No es diversión. Y vamos preparando el terreno, porque Dios quiere que seamos buenos, porque Él es bueno. Y para siempre su misericordia. Quiere que seamos misericordiosos, que no devolvamos al otro, como tal vez lo merece, porque Dios no nos da lo que merecemos. Merecíamos el infierno y nos dio el cielo. Sigo el pasaje porque me voy de tema vez tras vez. Es tan rica la escritura. Y allí dice, perdonándoos unos a otros. Unos a otros. Y esto se experimenta en el matrimonio, ¿no? Todos los días, por una mirada, perdonándose unos a otros. ¿Y por qué es posible este perdón? Porque no depende de mis fuerzas o de que el otro lo merezca. Depende de la libertad con que Cristo me hizo libre. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. El pecado ya no debe reinar, no debe gobernar mi vida. Y si estoy sin perdonar a alguien, estoy con un pecado en el corazón, voy a guardar amargura, eso es una raíz de amargura, tendrá sus consecuencias, pero Cristo me hizo libre. Cantamos, hay libertad, pero muchas veces no andamos en esa libertad. Estamos oprimidos por el pecado. Pero puedo perdonar unos a otros.
¿Por qué? Y acá tenemos la razón, ¿no? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es práctico. No solamente es teoría y teología, Paulina, entre otras. Y por supuesto, lo que mencionó, lo que el Señor inició orando en la cruz. Perdónalo. Porque tenemos un ejemplo. Podés perdonar. Dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. La pregunta sería, ¿tenés el perdón de Cristo? Bueno, si vamos a participar de los símbolos públicamente, es porque hemos manifestado salvación, conversión. Hemos pasado por las aguas del bautismo. Hemos dicho públicamente que hemos creído en el Señor Jesucristo como Salvador. Nos identificamos con Él. Y quiero terminar, disculpen que no puedo hacerlo. Voy a leer un pasaje en Juan 17. Y nos identificamos con Él, que Él es la vida. Juan 17. Porque esto no queda allí solamente. Porque va más allá. La bendición del perdón es una parte de la gran bendición de ser salvos. Y la gran bendición de ser salvos es tener al Hijo, es tener a la vida eterna. Dice, para contextualizar, Pinole todo el pasaje, Juan 17:2. Allí el Señor ora y dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Esto está hablando el Señor, al Padre. Toda potestad me es dada, recuerdan, en el cielo y en la tierra. Y él acá dice, como le has dado potestad, poder, autoridad, dominio, sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé, ¿qué? ¿Perdón de pecados? Lo leímos en otro lado. Porque en él está la redención, el perdón de nuestros pecados, dice Colosenses, dice Efesios. Pero acá dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esto es un conocimiento experimental, más allá de que no hacemos énfasis en las experiencias. Esto es un encuentro con Cristo. No es algo solo intelectual o teórico. Hay dos tipos de conocimiento que la Escritura enseña. Hay un conocimiento de saber en teoría, pero no en práctica. Todos conocemos por la historia acerca de San Martín. ¿No es cierto? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Más o menos. Pero ¿quién estuvo con San Martín? ¿Cómo se llama tu hermano? Sí. Jorge seguramente no comió con San Martín. No habrá andado a caballo con él. O habrá tomado mate. Entonces conoce San Martín. ¿Qué conoce? La historia. Bueno, este conocer acá es un conocimiento en experiencia de alguien que tiene contacto directo. Es un conocimiento que tiene que ver con relación, con unidad. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. No solo saber lo que pasó hace más de 2000 años en el Calvario, sino haber tenido un encuentro con el Salvador. Y ese perdón de pecados no solamente me liberta, me libra, sino que me otorga la bendición mayor que un ser humano puede experimentar en esta vida. Que no se llama prosperidad ni el título que le queramos poner. Se llama vida eterna. Estamos en esta hora acá y vamos a participar de los símbolos porque tengo vida eterna. Porque soy salvo. Porque tengo al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Porque me perdonó. Porque ya no quiero seguir pecando. Porque el pecado entristece al Espíritu Santo y me amarga a mí la vida. Me escorre de esa bienaventuranza que no está en el pecado, que está en la santidad. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón. Y antes de participar de los símbolos, tengo que estar limpio. Amados hermanos, quedo acá nomás por el tiempo.
Que el Señor nos ayude a participar de estos símbolos, con esta gratitud de saber quién somos, a dónde hemos sido traídos, al reino de su amado Hijo. Y es una celebración a la que los santos no pueden faltar, la que los santos deben añorar. Y si hay un distintivo precioso, maravilloso de nuestras asambleas, del gran pueblo de Dios, porque amamos al pueblo de Dios, por más que sean nuestras asambleas, somos hermanos y estaremos en el cielo, pero hay algo maravilloso que en nuestras asambleas me encanta, y es que lo hacemos cada primer día de la semana. No me imagino haciendo esto, y con esto no quiero pensar que otros no somos más santos que nadie, en absoluto, pero hacer esto una vez al mes, yo digo, quizá en mi gran debilidad y flaqueza espiritual tal vez me debilitaría más. Porque saber que viene la cena del Señor, ¿cuántas veces nos hace ponernos al día? Que el Señor bendiga su palabra y podamos celebrar este tiempo y Él esté respaldando, ¿no?, esto que hacemos. Amén. Ahí está. Bueno, gracias al Señor hemos podido tener un precioso tiempo para alabar. Gracias, chicos, por habernos guiado en este tiempo de alabanza, como lindo. Y bueno, acá tenemos a Emilio. Creo que muchos, bueno, lo conocían, nos ha visitado un par de miércoles, que estaba de paso por acá por Villa. Pero bueno, la primera vez que lo tenemos un domingo acá, así que vamos a hacer una pequeña presentación, Emilio. Bueno, contanos un poquito. Vos estabas sirviendo al Señor, sirviendo al Señor en Salta hasta hace 2 días, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, muchas gracias. Primeramente, amada iglesia, es un lugar precioso, este testimonio que por la gracia del Señor hemos podido conocer hace algunos años por una familia amiga, y bueno, es la maravilla de la familia de la fe, ¿no? Donde sea que nos encontramos, los hermanos podemos disfrutar. Bueno, me presento, Emilio Cárdenas, la familia que el Señor nos regaló, mi esposa Débora, que está por ahí con los chicos, y allá está, y Débora Naranjo, de Cárdenas, y 2 hijos. Nos regaló Betania, que va a cumplir 11 años en unos pocos días, el 13 de marzo, y Mateo, que ya tiene 6. Así que nosotros nos conocimos con Débora, estudiando la palabra, y estuvimos orando, estuvimos un poco tiempo de novio, muy poquito, casi el año, y nos casamos ya hace 13 años. Así que estuvimos 3 años viviendo en Zárate, donde era originalmente yo, y ahí después de 3 años Dios nos abrió una puerta de campo misionero y fuimos al interior de Salta, a fines del 2013, una localidad que se llama Nuestra Señora de Talavera. Ya he contado eso varias veces acá, pero muy chiquita, para los que no saben, como si fuera un barrio en una ciudad donde no hay una farmacia, y está a 300 kilómetros de la capital. Allí pasamos ya 10 años creciendo y aprendiendo del Señor cada día, su mano misericordiosa, poderosa, y pudimos servirle, ¿no? En lo que es fundación de iglesia, ha habido fruto, el fruto siempre de alguna manera crece, y los hermanos tienen que emigrar por la realidad sociocultural que hay. Piensen que si no hay una farmacia en Talavera, ¿cuántas posibilidades de trabajo hay? Así que hay hermanos que están en Buenos Aires, en Salta Capital y en Joaquín B. González, que es la cabeza del departamento de ANTA. Por eso la obra allí siempre requiere como estar reiniciándola. Hoy por hoy hay un lindo grupito, digo lindo, hablamos de 15, más o menos, ¿no? Que se reúnen. Es un pueblo que vive 3.000, 4.000 personas. No, menos de 3.000. Con los que se fueron ya sería quizá un grupo más grande, pero bueno, es natural. Pero la obra se sigue haciendo con los niños, adolescentes, jóvenes, y después los que vengan a Cristo sin duda han de estudiar, han de prepararse y demás, y bueno, tendrán que salir. Talavera tiene solo una escuela secundaria o colegio y una primaria. Gracias a Dios tenemos a Samuel, que salió de ahí, está sirviendo, ministrando en nuestra iglesia, casado, todo como el Señor ordena, y ha sido una bendición. Es uno de los gozos que nos llaman el corazón, aunque no está localmente en Talavera, pero esa es la obra de Dios, ¿no?
Así que, bueno, Dios nos llevó ahí para enseñarnos, para seguir tratando con nosotros, más allá de lo que pensábamos que podíamos hacer para Él. Dios es tan bueno que nos sigue permitiendo servirle y seguir creciendo. Dejamos, ¿Para dónde van? claro, dejamos Talavera ya, entendemos que Dios ya terminó esta etapa de más de 10 años, y vamos para Zárate, donde está nuestra iglesia encomendante y las demás iglesias encomendantes con otras. Y bueno, para estar transitoriamente ahí por unos meses, el tiempo que Dios defina, no sé si serán unos meses o terminará siendo un año. Sí, nosotros pensamos que puedan ser unos meses, porque dejamos la mudanza en Talavera. O sea, nosotros nos vimos con los puestos solamente, las pocas cosas que tenemos, tampoco es una gran mudanza, quedó allá hasta que Dios permita poder traerla, ¿no? Por los costos que todos sabemos que es. Algunas cosas vendimos, pocas, pero bueno, no podemos vender todo porque después no podríamos comprar heladera, la ropa, en fin. Y vamos para Buenos Aires hasta que se defina el proyecto por el que venimos orando hace años, establecernos en una ciudad en Buenos Aires, en la ciudad de Tandil, donde la obra del Señor está, por supuesto, incluso ahí está ahí un colegio con la Unión Evangélica, pero no hay asambleas de los hermanos, digamos, de la línea nuestra, y en otras ciudades vecinas tampoco hay, por ejemplo, en Balcarce, que está entre Mar del Plata, y tampoco hay obra de los hermanos. Incluso en Mar del Plata hay una sola obra muy linda, pero Mar del Plata es una ciudad de más de 600.000 habitantes. De todas maneras, nosotros oramos por lo de Tandil y bueno, vamos a ver qué es lo que Dios hace. Porque hemos tenido, por la gracia del Señor, otras puertas abiertas donde quizá estaba ya el local hecho o una casa pastoral, obras que pedían ayuda para ir y como reactivar de cierta forma, que también es una tarea misionera en muchos casos, pero hasta ahora no hemos sentido paz o tener un sí de Dios para esos lugares, en otras provincias, o incluso mismo puede ser en Buenos Aires. Pero bueno, esperamos que si es de Dios, Dios confirme Tandil, o si no, el lugar que Él tenga para nosotros. Mientras tanto, con la iglesia, que nos acompaña en todo este proceso, esperamos también tener la guía del Señor para seguir sirviéndole, ¿no? Bien. Les cuento una cosita, ya lo dejamos a Emilio para que ya comparte el mensaje de la palabra. Les cuento una cosita, tanto Emilio como Débora dirigen ambos en los ministerios. En el caso de Débora, el de Mujeres de Cristo, que empezó primero y después nos enteramos. Después, al tiempo, Emilio lanzó el Ministerio Hombres de Cristo. Son grupos, simplemente grupos de WhatsApp, pero que se ha extendido una red muy grande, entiendo. Cualquier cosa podés ampliarlo. Se ha extendido una red muy grande y la verdad que nos comparten mensajes que son de mucha bendición. ¿Sí? Creo que las hermanas disfrutan mucho de lo que es Mujeres de Cristo, de los hombres también. No son esos grupos que le están mandando 25 o 30 mensajes por día que te vuelven locos, mandan un par por semana. ¿Sí? Y la verdad que son una enorme bendición. Así que bueno, cualquier cosa después nos piden el dato y el que esté interesado se puede sumar. La verdad que son mensajes que nos hacen muy bien y que edifican mucho a todo el pueblo de Dios. Así que bueno, yo te dejo y que el Señor te acompañe, te bendiga y nos hable el corazón a través de lo que nos parece. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ese anuncio. Y bueno, van a ser muy bienvenidos. Es un grupo sin chat, solo un audio es de los hombres semanal. A veces hay alguna otra cosa, pero es una publicidad o algo, digamos, relacionado a la obra y a los intereses de los negocios del Padre, de Dios. Sea un aviso de un instituto bíblico, de un seminario, de lo que fuese. Pero eso es muy escaso. Los lunes salen los audios, así que si alguien por ahí quiere unirse, están los hermanos que le pueden pasar los enlaces. Lo mismo las hermanas, con la distinción de que ellas tienen 2 audios semanales y al ser un ministerio femenino, solo para hermanas, comparten las hermanas. El propósito de los ministerios son de edificación, por eso invitamos solamente a creyentes, a los santos, digamos. De tanto en tanto hay algún evangelismo compartido, pero es para que esos hermanos lo usen a ese material, a ese contenido para aquellos que están intentando alcanzar para Cristo, ¿no? Muy bien, no tomamos entonces más tiempo. Gracias, hermanos, nuevamente por este privilegio tan alto de estar entre ustedes compartiendo la palabra y dejarles este motivo de oración, ¿no? En cómo Dios sigue al control de nuestra familia y en los próximos pasos, que es un nuevo paso de fe,
gracias al Señor vamos a vivir, no lo mencioné, en la casa que era de mi mamá ya está con el Señor, así que no tendremos que alquilar, pero la casa está completamente deshabitada, y los mismos hermanos en Zárate nos consiguen las cosas necesarias, 4 sillas, 2 platos, bueno, lo necesario para, prestado por supuesto, hasta que se dé la mudanza. Nuestro deseo es que cuando se pueda dar la mudanza también se dé el lugar de confirmación, para que la mudanza no vaya a Zárate, directamente vaya al lugar donde nos vamos a establecer, y logramos una... Pero bueno, eso está todo delante del Señor, y por supuesto avanzamos por fe y no por vista. Así que gracias por recordarnos en las reuniones semanales en oración. El Señor les recompensa también por esa intercesión. Les invito a ir a Primera de Juan. Qué hermoso reloj que tienen, y ya lo dije más de una vez, es precioso el lugar que Dios les ha dado para reunirse en su nombre con este confort, ¿no? Maravilloso. Y precioso el grupo el ministerio de alabanza, ¿no? Yo digo, uy, ¿será que lo podremos invitar a donde vayamos que vengan a hacer alabanza? Debe ser que ensayan bastante, ¿no? Porque precioso. Muy bien, Señor les siga utilizando. Primera de Juan, vamos a ir ahí. Básicamente este es el texto de introducción. Y ahora, para que no se demore tanto, voy a pedir, hermanos y hermanas, pueden leer las hermanas también, leer, bien. Voy a pedir que lean, pero voy a hacer ahora, voy a decir las citas una por una, y el que esté dispuesto voluntariamente a leer, en el momento que le toque, que ahora levante su mano y ya agenda esa cita. Y por favor, no se vaya de esa cita, téngala ahí con el dedo, y una vez que la lea tampoco la cierre, porque quizá le pido que la repita, o una frase de la cita. Por el tiempo, porque si leemos, y si yo mismo busco cada pasaje, va a ser muy extenso. Entonces, levanta su mano y agenda su cita que va a compartir. No son tantas tampoco. El resto, el que no vaya a leer, o lo buscan después, va a ser Primera de Juan 5:19. Pero bueno, oramos nuevamente, si me permiten, y luego empiezo a mencionar las citas y me van diciendo quién va a leer. Padre, alabamos tu santo nombre como hemos cantado. Gracias te damos por esta hora. Gracias por la salvación y gracias por tu palabra bendita que nos has dejado para que nos lleve a la salvación, para que sea el alimento diario de nuestra vida cristiana y palabra que permanecerá por la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, dijo nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, pero tu palabra no pasará. Ayúdanos a apreciarla, Señor, y sobre todas las cosas, aplicarla a nuestras vidas. Bendice tu obra preciosa a cada hermano, cada familia representada y aún aquellos que no han podido llegar hoy, Señor, o por distintas razones han tenido que irse. Padre, guárdales y sigue guardando y prosperando tu obra maravillosa en este lugar, bendiciendo a los hermanos responsables, a cada ministerio. Señor, gracias te damos por la familia de la fe. Gracias también por aquellos que visitan, Señor, que puedan a través de tu palabra acercarse a ti y sobre todas las cosas tener ese encuentro contigo si aún no lo han tenido. Por Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, ¿quién va a leer Primera de Juan, Evangelio de Juan? Ahí está, hermano, por favor. Juan, capítulo 1, y solo 2 versículos para cuando le pidamos, ¿no? Versos 12 y 13. Muy bien, listo. ¿Quién va a leer Romanos? ¿Quién va a leer Romanos? Capítulo 8. Bien, allá, la hermana. Romanos 8. Capítulo 8 de Romanos. Verso 32. Y como está en el mismo capítulo, hermana, después de ese verso 32, el final, 38 y 39, final del capítulo. Perfecto. ¿Quién va a leer? Juan, otra vez, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5. A ver, levante su mano. Allá, muy bien, hermana. Juan 5:24. Son textos conocidos, ¿no? Pero muy importante. Juan 5:24. Pues seguramente voy a citar esto por el tiempo. ¿Quién lee Efesios? Bien, Efesios 5:8. Muchas gracias. Efesios 5:8.
¿Quién lee Primera de Juan 3? Primera de Juan. Bien, ahí. Jorge, ya me acordé, Jorge, el nombre. Jorge va a entrar a Hombres de Cristo. Bien, recién está. Primera de Juan, Jorge, 3, verso 3, capítulo 3 y 2 versículos, 2 y 3. Dije que eran pocos, bueno, no sé si tanto. Vamos a sacar algunos. Apocalipsis 22. ¿Quién puede leer? ¿Alguna hermana? Bien, allá. Apocalipsis 22. Solo la primera parte del verso 4 y la primera parte nada más y después el 5. Perfecto. Y el último de esta parte, Juan 17:24. ¿Quién lo va a leer? Bien, Juan 17:24, ya el hermano. Usted, hermano, tiene 2 citas, ¿no? ¿Tiene 2 citas usted? ¿Ya había pedido una? ¿No? Ah, bueno, igual no hay problema, alguien puede leer doble también. Juan 17:24. Esta es la primera tantas. Después en la última parte, o la segunda mitad del mensaje, queremos que sea así, o menos de la mitad, otra vez compartimos lecturas, se pueden repetir los que leyeron, como gusten. Perfecto, listo. Están las pasillas. Bueno, el pasaje para introducir está allí en Primera de Juan, el apóstol del amor, va cerrando esta primera epístola, y dice así, disculpen que no tenemos título para este mensaje, dice así, Primera de Juan. Como ven, si buscaría yo todos los textos, se nos va todo el tiempo buscando los textos, por eso pedimos esta ayuda. Dice así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, evidentemente Juan tuvo una cercanía tremenda con el Señor Jesucristo y escuchó al Señor Jesucristo hablar sin grises sobre esto, ¿no? La realidad de la humanidad, de que Dios ve a la humanidad solamente en 2 grupos, no distingue entre razas, entre capacidades, ¿no? Como a veces lo hacemos nosotros, no hace diferencia de clases, solo hay 2 personas para Dios, y están los salvados, es decir, los que son sus hijos, y los perdidos, los que están perdidos, los que están sin salvación, los que solamente son, como dice la Escritura, creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hay una distinción muy clara en la Escritura, y de esto trata el Evangelio, ¿no? De cómo aquellos que están perdidos puedan venir a una relación con Dios, puedan venir a la salvación. Este es uno de esos pasajes sin grises de Juan que muestra estos 2 grupos. Y habla del primero, y ahí seguramente la mayoría de nosotros somos de este grupo, de este primer grupo. Dice, sabemos, dice Juan, que somos, ¿de quién? De Dios. Él escribe también, Juan, además de estas epístolas, de estas cartas, escribe el Evangelio de Juan, reconocido como ese Evangelio universal, donde apunta a todos, es escrito para toda la humanidad. Sabemos que somos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos de Dios? Cuando tenemos ese encuentro personal con Cristo. Cuando llega ese estado en nuestra vida donde entendemos nuestra condición caída, que nuestro pecado nos separa de Dios y que no hay religión y no hay forma de acercarme a Dios más que lo establecido por Dios, que es a través de la obra de Cristo. Por eso el Evangelio es una proclamación de la verdad de Dios. Y que alguien la crea o la rechace no cambia en absoluto lo que Dios ha determinado. Dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice la palabra de Dios en Juan también, justamente el mismo apóstol, dice, el que en él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay un énfasis en el creer, aunque ese creer no descarta, sino que aúna ese arrepentimiento del que muchas veces hablamos o escuchamos. Es como una misma moneda, y uno mira una cara y puede leer creer, pero esa misma moneda, esa fe que salva, la damos vuelta
y vemos arrepentimiento. Por eso Dios dice también en otro pasaje, en Hechos, dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Por eso el carcelero de la cruz dice, ¿qué tengo que hacer? La cruz, el carcelero de Filipo, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los apóstoles le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O sea que ese creer involucra un cambio de mente, eso es arrepentimiento. Un cambio de mente hacia la persona de Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? Y vamos avanzando sobre esto, pero acá habla primeramente a este grupo que es la familia de la fe. En el Antiguo Testamento también se puede distinguir quiénes eran los salvos y quiénes eran los perdidos. Cada vez que leemos los justos, es una referencia directa a los salvos. Dice, dichosos son los hijos de ¿quién? Del justo. Ese es el que ha creído a la revelación de Dios. Y por supuesto, los perdidos son, bueno, como lo dice el Antiguo Testamento, ¿no? Los impíos, etcétera, etcétera, o el malo, en fin. El que tenía, el hermano o hermana que tenía Juan 1, 12 y 13. ¿Cómo se llega a esto entonces? Acá está, muy claro. Aquellos que somos de Dios, experimentamos esto. ¿Qué dice ahí? Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Perfecto. Muchísimas gracias. Estos somos los hijos de Dios. Estos somos los que sabemos que somos de Dios. No somos hijos de carne y sangre. Es lo que el Señor le explicaba a Nicodemo. Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. Este es un nacimiento espiritual. Es ese encuentro con el Señor. Es nacer de arriba, nacer de Dios. Así que no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. ¿Pero quién? Son aquellos que toman esta decisión de fe, que dan ese paso de fe que Dios demanda de los que van a ser suyos. Dice, más a todos, la invitación es para todos, más a todos los que la recibieron, los que confiaron en Él. Les dio potestad, derecho, autoridad, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Sabemos que somos de Dios. ¿Quién tiene Juan, ahí nomás cerca, 5:24? Lo lee, por favor. Totalmente, gracias. Nuevamente acá es el Señor hablando sin grises. Y Juan, ¿no es cierto? Lo mismo, sin grises. Pero aquí es, Juan cita al Señor, ¿no? En palabras del Señor. Él lo escribió, Juan escribió. Pero dice, de cierto os digo una afirmación, el que oye mi palabra. Y hay allí un proceso en el sentido de cómo nos llega la fe verdadera, cómo nacemos de nuevo. Nosotros las personas solamente podemos llevar este mensaje a los oídos de las personas. Y debemos hacerlo, esa es la gran comisión. Pero es Dios el que lleva el mensaje del oído al corazón, por decirlo de alguna manera. El corazón es la mente, todo el ser, lo que involucra la esencia del ser humano, ¿no? No es el corazón que bombea la sangre. Y es Dios el que va a llevar ese mensaje al corazón de la persona, para traerlo a la necesidad de la salvación. Nadie que no tenga sed va a buscar el agua de vida, que es Cristo. Por eso es que oramos por los perdidos y debemos orar por la salvación de nuestros seres queridos. Y por supuesto hablarles. Debemos regar ese terreno, esa tierra hay que regarla para poder sembrar la semilla de la palabra. Y si el terreno va a ser un terreno fértil, va a ser la buena tierra, no lo sabemos. Pero Dios se encargará que si ese terreno va a ser buena tierra, dará fruto, y más fruto, y mucho fruto. Y siempre donde hay un nuevo nacimiento, una conversión real, hay fruto. Quizás no de la misma forma. Fruto espiritual, fruto para Dios. Porque en esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor, en que lleve fruto y mucho fruto. Claro, algunos llevará más y otros menos. Por eso dice a 30, a 60 o a 100 por uno. Pero es indiscutible, hay fruto espiritual.
Y acá dice, a todos los que le recibieron. Tremendo. Esto es poner la confianza en Cristo. Por eso escuchamos y muchas veces tenemos un llamado a la salvación desde aquí adelante. Y los hermanos invitan a las personas a recibir a Cristo. Recibir a Cristo es eso, es pedir salvación, es pedir perdón de pecados, es recibir al Señor y tener la vida eterna. ¿Por qué al Señor? Porque Él es el objeto, por decirlo de alguna manera, por favor entiendan lo que quiero decir, Él es el único, Él es la fuente, vamos a decirlo así, la única fuente de salvación. No es la iglesia evangélica, no es un bautismo, no son las buenas obras. La fuente de salvación es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿La luz de qué? La luz para los ciegos, los que están ciegos espiritualmente. Y usó tantos pasajes y lo dijo de tantas formas metafóricas para que no haya forma de que nos equivoquemos en dónde está la salvación. Dice Pablo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Reafirma justamente todo el Evangelio. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Jesucristo dijo, yo soy la puerta. ¿Y quién no puede entender eso? ¿Qué hacemos por una puerta? Entramos y salimos. Pero él no es literal, no está diciendo que él es una puerta de madera o de vidrio. Es una figura del lenguaje. Para, desde lo concreto y sencillo, entendible para todos, pueda llevarnos al plano espiritual. Y él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, es decir, por esa puerta, será, ¿qué? Salvo. Terminando Apocalipsis también, lo mismo dice. El Espíritu sigue llamando a la salvación. Y hay un pasaje allí en Apocalipsis 3 que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere tener comunión. Por supuesto está escrito para la iglesia, pero evidentemente en esa iglesia había profesantes, había personas que no habían nacido de nuevo. Por eso es que podemos aplicar el pasaje al evangelismo también. Alguien dice, claro, es que la iglesia dejó a Cristo afuera, y Cristo estaba afuera, y el Señor quería estar ahí, y la iglesia hacía sus cosas por la fuerza de la carne natural. Por la fuerza de la carne y naturalmente nosotros no podemos hacer nada espiritualmente. Es una obra de Dios. Esa iglesia sin duda tenía creyentes verdaderos, pero también había profesantes. Y ese llamado a los que están allí adentro. Por eso en otro pasaje ahí en ese contexto le dice, tiene nombre de que vive, pero está muerto. Y siempre pasa así. Siempre va a haber personas dentro de nuestras asambleas que todavía no conocieron a Cristo. Aunque crean que tienen a Cristo, nunca tuvieron un encuentro personal. Y allí les dice, estoy a la puerta y llamo. Siempre ese proceso, ¿no? Que la fe viene por el oír. Es lo que leyó la hermana. El que oye mi palabra, oye el Evangelio, su condición caída, su estado perdido, oye el Evangelio y cree al que me envió. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cree al que me envió, tiene vida eterna. En el momento de creer, de confiar en Cristo, de recibir a Cristo por la fe, tiene vida eterna. No es que tendrá vida eterna cuando muera. Por eso dice, ese mismo texto que leyó la hermana, dice, y no vendrá, eso ya es futuro, no vendrá a condenación. ¿Cuándo? Cuando parta de este mundo. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser de acá a 30 años o 50 años. Pero está establecido para todos que mueran. Entonces, cuando muera, cuando parta, no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Pero ¿cuándo pasó de muerte a vida? En ese momento presente de creer, porque está en tiempo presente. Oye mi palabra y cree. Ese es el momento de la conversión. Ese es el encuentro con el Señor. Y esto es para aquellos que sabemos que somos de Dios. Esto es maravilloso. Y tantos otros pasajes. Pero hago
una aplicación, por decirlo así, para aquellos que somos de Dios, para los que seguimos a Cristo, somos discípulos de Cristo. Dice que Él es la luz, por supuesto, y Dios se revela, entre otras cosas, no solamente diciéndonos que Él es Espíritu, el Padre, en 1 Juan 1:5, sino que también nos dice que Él es luz. Y Jesucristo dice, yo soy la luz. Ahora, aquellos que somos salvos, aquellos que sabemos que somos de Dios, que hemos nacido de arriba, nacido de Dios, lo que le faltaba a Nicodemo, tenía toda la religiosidad, tenía todo el buen testimonio, porque era intachable, pero le faltaba un encuentro con el Salvador, porque el que salva no es ni la religión, es el Salvador. Ahora, para aquellos que somos de Dios, que sabemos que somos de Dios, ¿qué se espera de nosotros? ¿Quién tiene Efesios 5:8? Lee, por favor, en alto. Si quiere, se puede poner de pie para que escuchemos mejor. Todos los que lean y puedan, se ponen de pie fuerte, por favor. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Está clarísimo. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque tiene a Cristo. ¿Y por qué su vida cambia? Porque está siguiendo a Cristo. ¿Por qué ahora hay cosas que antes le deleitaban y ahora las aborrece? ¿Por qué hay prácticas en su vida que cambian? ¿Por qué dejó de ir a las carreras de caballo? Por decir un ejemplo, algo tan sencillo. ¿Por qué dejó de apostar? Pudo vencer la adicción del casino. Hay gente que deja el sueldo en el casino. Etcétera, etcétera, etcétera. En lo que sea. Porque ahora está siguiendo a Cristo. Por eso dice, en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora ¿qué sos? Hijos de luz. Y en ese mismo contexto de la carta a los Efesios, de capítulo 2 que citamos antes en la cena, creo, que cité eso, ¿qué dice? Hijos de ira. Capítulo 2, primeros versículos. Hijos de ira, hijos de desobediencia. ¡Qué contraste! Pero nosotros que sabemos que somos Dios, ¿qué somos? Hijos de luz. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, nuestra responsabilidad? Esto, hermanos, amada iglesia, no es una opción. Tampoco es un deber, una carga pesada. Es un privilegio que tenemos los hijos de Dios por comunión con Él. No voy jugando al hacerme el religioso. Simplemente tengo que tener comunión con Él y lo demás viene solo. Dice Juan en su primera epístola también que sus mandamientos para los suyos no son ¿qué? No son gravosos. No te ponen una pistola en la cabeza para que te vengas a congregar al estudio bíblico. Es verdad, nuestra carne se quiere quedar mirando un partido de fútbol o haciendo lo que sea. Y buscamos excusas, pero en el fondo, el Espíritu Santo no se equivoca y nos muestra, por más que no venga el pastor a decirme, ¿por qué no viniste a la reunión? ¿Por qué? No, lo que pasa es que me invitaron a un partido de pádel. No, sabés que no es tu lugar. Anda otro día. Es como la hermana que le pregunta, ¿por qué no viniste a la reunión? No, me quedé lavando ropa. Hasta ese punto llega nuestro corazón a autoengañarnos. Sí, y mucho más también. Hermana, ¿cuántas horas tiene la semana? Tantas. Haga con la calculadora. 7 días, tanto. ¿Y cuánto dura la reunión? 1 hora, y si dura 1 hora y media, algunos se van porque les parece mucho. Y usted se eligió esa hora. ¿Cuántas veces lava la ropa por semana? 1. ¿Tiene lavarropa? Sí. Y usted eligió esa hora. Por favor. Que se lo diga yo no es nada. Simplemente es decir, Dios ya sabe todo. Pero si un pecador como usted lo puede saber y con amor en Cristo se lo puede decir, hermano, usted está mal. Está bien, tuviste que viajar, tenés un compromiso serio, estás mal de salud. Hay un compromiso, bueno, obviamente que no vamos a asistir. Pero no tenemos que esperar a que nuestra carne quiera venir. No son opcionales lo que Dios pide para sus hijos. Es natural, es por necesidad de comunión con Él. Siempre que todo esto esté fallando en nuestra vida, es
una alarma o una luz de que nuestra comunión no está bien. Nuestra comunión no está bien. Y vuelvo al punto. Andad como hijos de luz. ¿Qué es eso, andar? Es imperativo, es la forma de vivir. Es la forma de vivir. Y voy progresivamente avanzando en aquello que sé que agrada al Señor. Por eso dice, comprobándolo todo, dice, comprobándolo que es, perdón, Efesios también dice, comprobando lo que es agradable, ¿a qué? Al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. A veces admiramos, ¿no? A algunos hermanos, vamos a algunos lugares, y por ahí chicos que trabajan, jóvenes, estamos en algunas actividades, y los jóvenes trabajan, tienen sus estudios, todo, y de repente me encuentro con todo un preparado, y un cartel y demás, y los encuentro los chicos trabajando ahí con las ojeras. Y le digo, chicos, ¿ustedes hicieron esto? Sí, pero lo que pasa es que no nos daba el tiempo y en estos últimos 3 días trasnochamos. Y nos quedamos hasta las 3, las 4 de la mañana. Y los felicito, y le digo, qué bien, el Señor no les va a dejar sin su recompensa. Y todo nuestro trabajo, dice, no es en vano, es para el Señor. Y una vez, entre estas cosas, un hermano me dice, hermano, pero no estoy haciendo nada de más, me dice. Y me encantó que me diga así. Y digo, sí, la verdad que yo te felicito, porque no sé si me quedo hasta las 3 de la mañana. Puedo quedarme hasta las 3 de la mañana leyendo la Biblia, pero pintando un cartel, haciendo unas letras, digo, no, hacerlo en PowerPoint, más rápido. Pero ellos lo habían hecho todo artesanal, con madera, de tarima, no sé, un trabajo enorme para una actividad. Y dice, ¿sabe qué, hermano? Yo antes me quedaba hasta las 5, hasta las 6 de la mañana en el boliche, en el baile. Y hasta que volvía todo, y al otro día me tenía que ir a trabajar. Y me iba a trabajar sin dormir. Y ahora que puedo servir a Cristo, no me voy a quedar una hora de más. Y me encantó, ¿no? Porque me mostró lo antes y lo actual, lo presente, el antes y el presente. Así que andad, volvemos ahí, ¿cómo? Como hijos de luz. Andad, es la manera de andar. Y aquellos que somos hijos de luz tenemos un porvenir maravilloso. Qué maravilla, ¿no? Saber lo que nos espera. ¿Quién tiene Apocalipsis? Perdón, antes de Apocalipsis, Primera de Juan. ¿Quién tenía? Primera de Juan 3, versos 2 y 3. No sé qué no tenía. Si se puede poner de pie, así escuchamos parte. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muchas gracias. ¿Por qué andamos como hijos de luz? Porque tenemos una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La manifestación gloriosa también, ¿no? Del Señor Jesucristo. Tenemos la esperanza de que seremos semejantes a Él. ¿Por qué semejantes? No igual, semejante. Porque ya vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo va a ser incorruptible. Vamos a ser glorificados. Por lo tanto, como vamos a leer ahora, vamos a ver al Señor. Vamos a poder adorarle ya en una perfección absoluta. Sin la presencia del pecado en el medio, molestando y estorbando. Por eso hoy somos llamados a ¿qué? A andar, a seguir. Dice ahí, seremos semejantes a Él. ¿Nos queremos parecer más a Cristo? Y esto tiene que ver con carácter, tiene que ver con la forma de vivir, cómo responder. Comimos en la casa de unos hermanos y no me querían dejar lavar los platos. Y al final, bueno, insistí tanto, porque soy bastante pesado a veces, molesto, e insistí tanto que me dejaron lavar los platos. 2 familias que me invitaron a comer, yo fui chocho a lavar los platos. Pero como no me dejaban, incurrí en algo que no tenía que incurrir. Entonces digo, cuando voy a la casa de mi suegro, ahí están los familiares, y o sea, no tengo que pedir por favor de lavar los platos. O sea, todos están sentados, terminan la sobremesa, cruzados de brazos, todo chocho, y yo voy a lavar los platos. Y no somos muchos. Entonces lavo la pila de platos, todo, porque como no sé cocinar, pero en algo tengo que ayudar. Y mi suegro y mi suegra cocinan y se desviven para recibir a toda la familia, y después no van a estar ellos lavando los platos. Entonces, como ahí no me dejaban lavar, se me ocurre mejor idea que contar eso. No, pero en la casa de mi suegro somos más de 20 y ahí
no se va a parar nadie, estoy solo lavando el plato, y ahí sí, 1 hora y media lavando el plato. Pero lo hago para el Señor, y amén, y sirvo a mi suelo también. Entonces, cuando conté eso, bueno, hermano, está bien, se lo vamos a dejar, porque es servicio para el Señor, y me dejaron. Y fui a lavar los platos, y ya el segundo plato, ahí está, ¿por qué hablé de más? Y ver a versículo tras versículo. Y en las muchas palabras nos falta pecado. Y era otro versículo, y era otro versículo. Y digo, bueno, voy ahora, voy después. Bueno, oré, Señor, perdón, porque hablé de más. Y terminé de lavar los platos y digo, bueno, ya está, el Señor me perdonó. Y mi esposa no pasaba nada, cuando yo dije eso se reía. Pero yo digo, ¿y si le afectó a mi esposa, a su corazón? Así que lo hice públicamente, esa ofensa. Entonces fui públicamente y le pedí perdón a ella. Y le conté que yo le había pedido perdón al Señor, porque era innecesario, no era necesario que eso se sepa, y ahora encima que estoy acá. Y le pedí perdón a ella. Pero son gente buena, son macanudísimos, o sea, todo bien, pero a ninguno le gusta lavar los platos. Es el norte y ahí es difícil que los varones, los hombres te laven los platos. O sea, pero son excelentes. Y le pedí perdón a ella y dice, no pasa nada. No, yo te pido perdón porque por ahí, o sea, son tus hermanos. Son las cuñadas. Y no tienen a Cristo ellos. Y nosotros queremos ganarlo para Cristo. Entonces ellos ya saben que yo voy, todo bárbaro. Incluso me cargan. Bueno, acá el pastor, ya sabemos que el pastor lava los platos y cosas así. Yo soy chocho, porque por ahí el testimonio, ya le hemos hablado cientos de veces, con Biblia, con lágrimas en los ojos, bueno, el Señor hará su obra en su tiempo, no sé. Algunos dicen que sí son de Cristo, ¿no? Pero bueno, nosotros por ahí no vemos fruto. Pero le pedí perdón a ella. Y bueno, me perdonó todo. Y al fin y al cabo, como decimos a veces en los criollos, no es mal que por bien no venga, ¿no? Las hermanas que estaban ahí, medio así, ya pobrecitos los esposos que estaban ahí. Yo me fui enseguida, antes que me agarren los esposos a mí, me fui enseguida porque me faltaba terminar de lavar y secar y todo. Y me fui. Y de la cocina escuchaba, porque estaban ahí al lado de la cocina, escuchaba, che, qué bien, ¿eh? No, y eso es importante, ¿no? Porque es verdad, el Espíritu Santo te compunge, te muestra. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando el Espíritu Santo hace eso? Muchas veces lo sacamos y lo dejamos ahí. No, quédate quieto ahí, listo. Y por orgullo o por lo que sea, no pedimos perdón. Pedimos perdón a veces cuando ya es algo grave. Pero ¿por qué esperar llegar a algo grave? Si nosotros también pecamos a veces hasta con la forma de mirar. Me acuerdo que yo, bueno, no puedo seguir contando la anécdota, ¿no? Pero una vez yo la miré feo a Beta y casi se pone a llorar. Bueno, no le dije nada, pero la había retado, se había portado mal. Y después digo, no es la forma, y fui y le pedí perdón. Porque no tiene que existir, allá en el norte le llaman blanqueo de ojo, no sé cómo le llaman, que cuando mirás mal. Dice, no tiene que pasar eso. En fin, debemos andar, ¿a quién te querés parecer? Tiene que ver esto con el control de Dios en nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas más, el fruto del Espíritu Santo es, y ahí describe. ¿A quién describe? Gálatas 22 y 23. ¿A quién describe? Al Señor Jesucristo. Mas el fruto del Espíritu Santo es un fruto, con 9 manifestaciones. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Se podría decir en tu hogar, en mi hogar, mis hijos, mi esposa, tenemos acá la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Difícil, ¿no? Pero no es posible, porque Dios nos dotó para esto. Y que cuando pase algo que no esté acorde a esto, que sea la foto, hermanos y hermanas, no el video. Sí, porque en la foto salí apurado, frené de golpe, me enojé con el que me cruzó en la esquina, porque se pasó en rojo y casi tocamos. Y no le dije Dios te bendiga. O le dije, incluso a veces tomamos el nombre de Dios en vano. ¿No? Y a veces tomamos a Dios en vano. Yo he escuchado eso, ¿no? Y también me ha pasado una persona decir, ay, Señor. Y era porque le quería decir algo duro, ¿no? Y delante de los hijos. Y después pedir perdón y arrepentirse, sino tomar el nombre del Señor en vano.
En fin, tanto habría para mencionar de esto, pero somos hijos de luz, debemos andar como hijos de luz. ¿Y cómo andamos como hijos de luz? ¿A quién nos queremos parecer? Tenemos que mirar al Señor. Y Efesios dice, comprobando lo que es agradable al Señor, esta forma de hablar, esta forma de mirar, esta forma de conducirme, todo esto es agradable al Señor. A los varones, que sabemos cuál es por ahí nuestra fragilidad, vamos a un lugar, nos atiende una cajera, está mal vestida, tiene, no sé, tantos ejemplos, tiene un descote desmedido, nadie me ve, ¿hacia dónde están mis ojos? Sabés que el ir evangelizando muchas veces también te previene de eso. Por eso está bueno que vos, cuando te mirás el bolsillo, te encuentres un folleto evangelístico. Porque Satanás no hay que darle ventaja. Entonces está ahí la cajera y como vos sos prudente, sos caballero, sos amable, más de una vez, una cajera de un supermercado, lo que sea, ¡ay, qué caballero este hombre! No sé qué. Y en la casa que la tratan re mal o no sé qué. Pero vos tenés que tener cuidado, tenés que tener temor de quién, de vos mismo. No tenés que confiar en vos mismo. Ah, no, pero yo soy el pastor de la iglesia. Estoy acá en el ministerio de alabanza. Pero me puedo dar una licencia para tener una miradita de más. O una palabrita de más. De coqueteo con otra mujer que no sea mi esposa. ¿Y qué dice la Biblia? El que piense estar firme, mire que no caiga. No dice el que piense estar débil. No, el que piense estar firme. Entonces estoy ahí y cuando veo eso, ¿para qué tengo este folleto? Yo estoy acá porque tengo que evangelizarla. Esta señora se va al infierno. Está sin Cristo. Y si tiene ese trato conmigo, pobrecita de su familia, porque evidentemente esa forma de relacionarse la tiene con otros hombres. Pero otros hombres no van a salir corriendo como debemos salir corriendo nosotros, como hizo José. Otros hombres van a seguir. Y van a ir otro día a pagar esa cuenta y le van a decir, hola, qué linda que estás, y qué sé yo, y acá y allá. Pero nosotros debemos andar como hijos de luz. Ahí es donde nadie nos ve, porque al Señor no se le escapa nada. Eso es integridad. Eso es lo mismo acá en la iglesia, en el culto, donde está afuera, que cuando estoy solo en mi casa. Pero muchas veces porque no andamos como hijos de luz, es que no tenemos el poder de Dios para predicar. Y claro, ¿qué le voy a hablar al vecino, al compañero bajo de Cristo, si estoy lleno de inmundicia? Si lo que dejo entrar por mis ojos es pecado tras pecado. Si voy a la música escuchando, no sé, rock nacional. No los himnos ni los coritos. Pero la Biblia dice que cuando somos llenos del Espíritu, ¿cómo hablamos? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero la esposa tiene una consulta espiritual para hacerle al marido y dice, pará, ¿qué? Y ya está por hacer el gol. ¿Que está mirando el partido? Una vez fui a la casa de un hermano, perdónenme, pero se me vienen tantas preguntas. Vamos a la casa de un hermano a visitarlo. De pasada, estábamos en otra provincia, teníamos la reunión, todos nos invitan a comer. Salíamos de una reunión, Débora fue primero, yo tenía las reuniones, todos, salgo tarde de las reuniones y llego a la casa. Y cuando llego me hace pasar y me dice, tengo una sorpresa, vos no digas nada. Y vamos por el pasillo, hablando. No nos veíamos hace como cerca de un año. Y hablando, y me dice, vos no digas nada. Solo es una sorpresa. Y entramos, estaban la familia, mi esposa, los hijos, la señora, otros chicos de la iglesia ahí en la mesa, en la cocina, compartiendo todo. Y le dice, vení, saluda. Hola, abuelo, ya voy. Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Y me lleva para el living. Y ahí tiene su televisor, un hermano que sirve en la iglesia, ¿no? No estoy hablando de un hermano que asiste. Su gran televisor, la mitad de eso. No estoy criticando lo que tiene un televisor grande, por favor, no me apedreen, ¿no? Disfrútenlo si el Señor se los dio. Y veo un partido de fútbol ahí, no sé quién jugaba, encima ni siquiera eran clubes de acá, era de España, no sé qué clubes, porque no lo conozco. Y el sillón con un hermano de la iglesia que lo trajo a mirar el partido, dice, vamos a mirar el partido, dice que hace tiempo. Y eran más de las 11 de la noche, no sé, porque allá eran más, en España era más temprano, y que faltaba medio tiempo. Y nosotros íbamos a estar ahí 1 hora y media, porque ya no íbamos a ir a las 12:30, a la 1, y era el único tiempo que teníamos para la visita. Y yo inconscientemente fui así y caí sentado. Cuando quiero correr estoy sentado al lado de él, así. No sabía por qué estaba ahí. Y miro para adelante y veo ahí.
Y no es que estoy en contra del fútbol, ¿no? Bárbaro. Vamos a hacer ministerio deportivo. Hay que ocuparse porque los chicos le tienen una pelota y te vienen 20. Entonces usá eso como método para alcanzarlo. No estoy en contra de eso, ¿no? No se malentienda. Pero veía que allá conversaban y se reían acá. Y estos dos callados así. Y le digo, ¿vos querés que yo pase una hora y media vamos a estar con tu casa? Le digo. ¿Vos querés que yo pase acá de esa hora y media cerca de una hora acá sentado mirando esto? Digo, después decime cómo salió si querés. Quedate vos, no hay ningún problema, yo voy para allá a compartir. Y fui. Y se quedó 5 minutos y fue, él también. Y cuando fue, como somos amigos, lo mandé al frente. Y mirá, o sea, cuidado el que quiera ser amigo mío, ¿no? No, la escritura dice, amigo soy de quién, de los que te temen. Y él es un amigo, él teme al Señor. Pero llegó a la mesa ahí, la esposa no sabía nada de todo eso, y yo lo mando al frente. Así, adelante la esposa, mi esposa, todo. ¿Sabes qué me dijo este? Digo, veníamos por el pasillo y me venía hablando en el pasillo porque es largo, sube arriba el departamento. Y dice, tengo una sorpresa para vos. Y no me dijo nunca, hasta que me encontré sentado en el sillón. La sorpresa era que íbamos a ver el medio tiempo juntos. Y el tipo quería que yo esté ahí. Perdón, esa palabra en algunos lugares como despectiva. El hermano quería que yo esté ahí. Y le digo, yo quedate vos, no hay problema, pero yo quiero compartir acá, a lo sumo que tu esposa me cuente cómo están los dos chiquitos, los dos hijos tienen dos criaturas, dos hermosos hijos, cómo están en la iglesia, qué están haciendo, cómo va el trabajo, no solamente de cosas espirituales, ¿no? Sino de cómo va la vida. Y dice, qué lengüita que tenés vos, me dice. Ah, dice, no te puedo decir, bueno, le digo, pero ¿qué querías, tenerme ahí, atado? Bueno, en fin. Y ya se olvidó del partido ya y nos pudimos a compartir lo que hacen ellos. Bárbaro, 10 puntos. Bueno, ahora ya con esto no nos van a invitar a otra casa, ¿no? Solo. Bueno, perdón porque se hace extenso esto. En fin, ¿a quién te querés parecer? Seremos semejantes a él. Si Messi se tatúa un brazo, perdón por Messi, lo respetamos y gracias a Dios que Argentina dio eso, ¿no? Pero a los jóvenes, qué mal ejemplo, se llenan los brazos de tatuajes. Después, no sé cómo va a hacer para sacártelo. Si Messi se convierte de acá a un tiempo más, bueno, quizá haga como Michael Jackson por ahí, pero le va a pesar. Es como el tiempo que yo estuve apartado de adolescente y estaba de moda los aritos y el pelo largo. Hablo del año 90 y pico, ¿no? 16 años, tenía 17, me aparté y la moda era esa. ¿Y qué era mejor? Bueno, me puse un arito. Y ahora los chicos míos me preguntan, mi hija me ha preguntado, ¿y ese agujerito que tenés ahí, por qué es? Y ya, yo no sé, las veces, me ha preguntado 2 o 3 veces y le conté. Pero digo, señor Kuma, o sea, ya me recontra arrepentí de eso, de todo, y digo, qué bárbaro, ¿no? Y le explico, le cuento. Digo, menos mal que no me hice ningún tatuaje, menos mal que no me metí en la droga. Estuve apartado, sin comunión, sin congregarme. Menos mal que no sé qué, pero qué bárbaro, qué importante la prevención, ¿no? Imagínate los que vienen después con un montón con la vida destruida, pidiendo los días para ver el hijo que tienen con una, el hijo que tienen con la otra, el hijo que tienen con la otra. Eso es lo que tiene el mundo para ofrecerte. Eso es lo que el mundo siembra a través del gran discipulador que tiene, que son los medios, las redes. Antes era solo el televisor. El gran discipulador que tiene el mundo es el televisor, o era. Porque en la mesa, cuando la familia se junta a comer, si es que comen juntos también, ¿no? Porque cada uno come su hora. Si es que comen juntos, en vez de charlar en familia y todo, hablo de una familia sana, ¿no? Está el televisor ahí. Y ahora las redes, porque vas a un restaurante, hay una pareja que está cenando, todo, le digo a Débora, mirá, y están los dos, están enfrente, pero están con el celular. Y hasta a veces a nosotros también caemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al celular? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la Biblia? Bueno, alguien tiene el celular en la Biblia y lee de ahí. Amén. En fin, ¿a quién te crees parecer? Juan 17:24. ¿Quién lo tiene? Dice así, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Por qué tenemos seguridad de vida eterna? Siga. Para que vean mi gloria que me has dado,
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tremendo, tremendo, no puedo extenderme, es una pena. Tantos pasajes que muestran que tenemos seguridad de salvación, aquellos que somos salvos. Y esto justamente el texto que leímos al principio, sabemos que somos de Dios. No es si sentimos que somos de Dios. Es un hecho, es una realidad. Que Cristo nos salvó. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ya está, con ese texto no necesitaríamos los cientos de pasajes que hay afirmando esto. De Dios, Dios lo afirma. Pregunto, ¿será que Dios no le respondió alguna oración al Señor? ¿O no le va a responder alguna oración? Perdón, el Padre, ¿no le va a responder al Señor? Allá la hermana. ¿Usted qué piensa? Cuando el Señor oró al Padre, ¿habrá alguna oración que quede sin respuesta? Imposible. Bueno, ¿qué le está pidiendo ahí? Esto te pido. Lea otra vez, por favor. Recuerden que esa parte, la partecita esa, para que vean. Esto te pido, a ver, de ahí. Que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación. Ahí está, para que vean mi gloria. Eso pidió el Señor. Para los discípulos, ahí, y todos los discípulos que iban a venir a la historia, aquellos que íbamos a tener salvación, que íbamos a llegar a la salvación. Para que vean mi gloria. ¿Por qué, hermana, usted no se va a perder? Bueno, porque está en la mano del Hijo, está en la mano del Padre, pero también el Señor oró por eso. Por eso voy a ver al Señor. Por eso Juan escribe en Apocalipsis, acá, tenías Apocalipsis, ¿podés leerlo? Hasta ahí. Apocalipsis 22:4 dice eso. Y verán su rostro. ¿Y qué pedía antes? Que vean su gloria. Bueno, en el camino a Damasco, Pablo no tenía ojos aptos para ver al Señor. Por eso apenas se le aparece el Señor, ¿qué pasa con Pablo? Queda ciego. Pero acá sí vamos a poder ver al Señor. Por eso dice, seremos semejantes a Él, por eso le vamos a ver. Podremos verle, contemplarle. Seguí. ¿Y qué dice abajo el 5? Y verán su rostro. Muchas gracias. Y ya no tendremos necesidad de luz. Recordad que Pablo era en la claridad mayor del día, ¿no? En ese camino de Damasco. Y el sol es intenso, ¿viste? Que te pones anteojo porque te encandila el sol, o te da de frente en el auto, ¿no ves? Por la potencia que tiene. Pero frente a esa luz, la luz del Señor no era apto. Y quedó ciego. Pero ahí dice, ya no tienen necesidad de luz del día. Porque el Señor los iluminará. Eso le espera a aquellos que seguimos a Cristo, a aquellos que somos de Cristo. Yo soy la luz del mundo, dijo él. Qué maravilla esto que nos espera y cuánto más que nos espera. Despertaremos a su semejanza. Dice, seremos semejantes a él. Esa esperanza que dice Primera de Juan, es la esperanza que es una esperanza futura que transforma nuestro presente. ¿Por qué hoy vivo distinto? ¿Por qué no aparecí, perdonen la ilustración, por qué no aparecí yo acá con un chupín? ¿Saben lo que es un chupín, no? ¿O no? Esos pantalones que usan los hombres ahora ajustados así, que están de moda. Bueno, si seguimos con la moda me hubiera dejado el arito. Entonces. ¿Qué me importa la moda? Es una vergüenza. Un hombre grande, a dar la palabra. Y puedo decir muchas cosas lindas del Señor dando la palabra, pero aparezco con el chupín y con una remera elastizada y no sé qué más. O sea, no tengo nada, con eso. Hablo por mí. Puedo hablar muchas cosas lindas del Señor. Pero cuidado porque eso se manifiesta en toda mi vida. Hasta en mi forma de vestir, sea hermana o hermano. Mi forma de hablar. ¿Por qué se manifiesta? Porque puedo decir cosas lindas y a la vez no se manifiesta. Porque el Señor dijo, este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Decían cosas lindas del Señor. Es contradictorio. ¿Por qué no estoy predicando acá con una gorra? Y una vez estuve en un bautismo, rapidito lo cuento, y el sol mataba, y a mí no me puede dar el sol, por eso me crucé la calle con una gorra, porque tengo este lunar gigante acá, que no me lo puedo sacar, pero me dice que no me vaya a dar el sol ahí, porque es riesgo, en fin. Y estaba en un bautismo que era en el río, y un sol en el Chaco salteño, que el sol te
te pulverizaba. Y tenía que predicar, y yo digo, ¿cómo hago, Señor? ¿Y ahora qué hago? Con el lunar ahí y al lado del río, por el bautismo, para predicar, y el sol que te pulverizaba. Y no me va a poner una gorra. Y empiezo a preguntarle a los hermanos y les cuento, mirá, me dijo que no me dé el sol. Y empiezo hasta uno dice, yo tengo una sombrilla acá, un paraguas. Ah, bueno, dale, ay, ¿cómo hacemos? Y bueno, ponete al lado mío, yo voy a estar con la Biblia, no había púlpito, tenía que estar con la Biblia así. Entonces expliqué, miren hermano, no piensen nada raro, yo tengo este problema, no me puede dar el sol acá. Y entonces estaba el hermano al lado mío, mientras yo predicaba con la Biblia así, y él con un paraguas así, y los dos con el paraguas para que el sol no me pulverice la cabeza. En fin, dice ahí, y esta es la esperanza que nos purifica. Es una esperanza futura que purifica el presente, que lo transforma, que lo cambia. Si no está siendo purificada mi vida a la luz de la Escritura, esa no es una esperanza la que tengo. Es una burla. Y si es la esperanza genuina, mi vida va siendo transformada. Va siendo purificada, limpiada, quiere decir. Viene de purgar eso, de limpiar. Y esto es lo que nos espera aquellos que sabemos que somos de Dios. Y voy a terminar muy rápido, 10 minutos nada más, si me permiten. ¿Qué pasa con el resto? Esto es maravilloso porque nos queda a nosotros, sabemos que somos de Dios. Pero ¿qué pasa con el texto que decía, y el mundo entero está bajo el maligno? Esa es la otra parte, la otra verdad. El mundo entero está bajo el maligno. Toda la humanidad nace bajo condenación, bajo el juicio de Dios. Eso dice Romanos 8, que aún la creación misma gime y está con dolores de parto. Lo cito, ¿no? Tremendo, la misma creación va a ser redimida, porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Está con dolores de parto, hay dolor, hay tristeza, hay angustia, pero aún así hay esperanza, porque en el parto, ¿qué pasa después que nace el bebé? Pasa, cesa, entonces da la idea de que hay esperanza. Y eso es lo que tenemos que saber, que nuestro Dios es un Dios de esperanza. Y después dice, nosotros también gemimos a una, vosotros. Es impresionante. ¿Qué pasa con estos? Y el mundo entero está bajo el maligno. Bajo el control es la idea. Y se usan ahí varios conceptos, y la idea da, así como que el diablo está acunando, como que alguien acuna a un bebé, bueno, así el diablo tiene al sistema mundo. Lo controla. Por eso es el príncipe de la potestad del aire, que está en las regiones celestes. Por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso tiene una tarea y tiene un propósito paralelo a la iglesia, pero completamente opuesto. ¿Cuál es? Cegar el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio en la faz de Jesucristo. Eso es lo que hace el Dios de este siglo. Eso es que el cito está en Corintios 4:4, segunda. Eso hace el Dios de este siglo. Le impide a la persona que entienda su condición espiritual. No, así estás bien. Y hasta tal punto ha engañado a este sistema mundo, a la humanidad, que cuando muere alguien sin Cristo, los que no tienen a Cristo se acercan ahí, lloran, sufren, están ahí. Hemos estado en muchísimos velorios así, donde muere gente inconversa y los velan en la casa y nos piden para dar unas palabras. Y el consuelo que parece un susurro del infierno entre esos familiares, se dicen unos a otros, ahora descansa en paz, ahora no sufre más. Y yo tengo que predicar el evangelio ahí. Y eso es un susurro del infierno, porque no descansa en paz. Porque vivió en oscuridad y murió en oscuridad. Y el mundo entero está bajo el maligno, bajo el control del maligno. ¿Qué pasa con estos? Bueno, ahí mencioné la tarea del diablo, ¿no? De que él ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso tenemos que llevar el evangelio. Mientras nosotros no prediquemos el evangelio, está todo bien. Capaz que hasta podemos llenar la iglesia, hasta arriba. Fíjate si no otros lugares que predican otras cosas, que predican para el hoy y para la hora. Tiene necesidad de salud, listo, tiene todo acá en Dios. Todas las promesas de Dios, ahí. Económica, ahí. Todo se termina el púlpito, esos púlpitos quedan acá, no trascienden a la eternidad.
Solo para el hoy y para la hora. Pero no van más allá. ¿Dónde va usted cuando muera? Puede ser hoy, mañana, pasado, 100 años, que Dios le conceda, 50 años, va a morir y voy a morir. Porque está establecido, es un decreto de Dios, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿A dónde va cuando muera? El mundo entero está bajo el maligno. ¿A dónde van estos? Leemos, ¿quién tenía Lucas 13, 28? Ah, no, digo la cita, 2 citas solamente. Bueno, Lucas 13, 28, ¿quién lo lee? Por favor, levanta la mano. Hacemos 2 o 3 lecturitas más. Lucas, ¿lo lees vos, hermano? Sí. Lucas 13, 28, búscalo. ¿Quién lee Apocalipsis 22, 15? ¿Quién lee Apocalipsis? Bien, Apocalipsis allá, Esteban. Apocalipsis 22, 15. Y 2 más. Judas 22 y 23. Por favor, alguien. Bien, Judas 22 y 23, un solo capítulo. Y Proverbios, allá, Proverbios 24, 11 y 12. Saqué un montón de citas, hermano, por el tiempo, ya nos fuimos. Yo voy a terminar con una sola. Me avisan cuando tengan las citas, yo voy a leer Lucas. Lucas 13, 28. Bien, antes que lo lea, hermano, voy a mencionar algo. Yo tengo Lucas también, ahí nomás 14, Lucas 14, 23. Bien, aquellos que sabemos que somos de Dios, hay cantidades de pasajes, pero dije lo principal, que es que vamos a ver a Cristo. Y verán su rostro, pero vamos a ver el mar de cristal y las calles de oro. Y no habrá más llanto, ni más muerte, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero aquellos que se mueran en sus pecados sin salvación, no les espera ese descanse en paz, que es un susurro del diablo. Leemos, por favor, Lucas 13, 28. Lucas 13, 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Qué palabra, ¿no? Excluido. ¿Excluidos de quién? De Dios. De Dios, excluidos. El lloro y el crujir de dientes. Tantos otros pasajes donde está el gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 15? Los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Bien, muchas gracias. Estarán fuera del cielo, fuera de la presencia de Dios. Pero era 20:15. ¿Podés leerlo, por favor, hermano? No, es que yo te leeré la cita. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Lanzado a dónde? Que descanse en paz. Fue lanzado al lago de fuego. Esto no es tratar de asustar a nadie, esto es Biblia. Esto es palabra de Dios. Fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que espera a aquellos que mueran sin Cristo. Los mismos demonios, cuando veían la presencia del Señor Jesucristo, le decían: ¿has venido aquí antes del tiempo para atormentarnos? Ellos que atormentaban a las personas que poseían, le dijeron: ¿has venido antes del tiempo para atormentarnos? Esto es un contraste total. Es un contraste en este mundo acá, pero será un contraste en la eternidad, para toda la eternidad, sin retorno. Por eso, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer los creyentes, los hijos de Dios? ¿Quién tiene Judas 22 y 23? Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Muchas gracias. Tremendo. Esa es la tarea de la Gran Comisión. Y fíjate que ese pasaje es magistral porque deja ver el estado de dureza de los corazones. Algunos dudan, hay que convencerlos. A otros, arrebatarlos. Pero de otros tener misericordia. Qué impresionante.
porque parece que al punto ya ha llegado a un punto de endurecimiento que, si bien hay posibilidad hasta el último minuto de vida, pero ya las posibilidades son son menores, porque ha pasado 80 años dándole la espalda a Dios, endureciéndose, escuchando el Evangelio vez tras vez, y negándose. Y la palabra, cuando dice que no vuelve vacía, no vuelve vacía, también se puede endurecer con la misma palabra. Eso es tremendo. ¿Quién tiene Proverbios aplicándolo al evangelismo? Por favor, ponete de pie si te escuchan. 24, 11 y 12. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Y dará al hombre según su obra. Muchas gracias. Aplicándolo al evangelismo al pasaje, ¿no? Por supuesto. Fíjate los verbos que aparecen ahí. Libra, salva. ¿A quiénes? A los que son llevados a la muerte. Por supuesto que esto es una obra de Dios. Es el Espíritu Santo que convence de justicia, de pecado y de juicio. Pero no lo hace a través de un ángel. Sí envió un ángel para que le diga a Pedro que vaya a ver a Cornelio. Pero Pedro le habló a Cornelio. El Espíritu es el que obra para la salvación. Dios, pero nos usa a nosotros. Por eso somos colaboradores de Dios, servidores de Dios. Esto es algo tremendo. Que Dios nos permita trabajar, servirle con cuestiones espirituales que trascienden a lo eterno. ¿Acaso podremos decir, no lo sabía? No sabía que mi cuñado, que mi primo se iba al infierno. Yo pensé que como una vez hice una oración, pero después nunca más lo vi en la iglesia. No, lo que pasa es que estaba bautizado. Y sí, muchos se han bautizado, pero nunca da un fruto digno de arrepentimiento. Y bautizado y todo, va a ir al infierno. El infierno va a estar lleno de evangélicos. Que fueron ellos, fueron evangélicos. Pero nunca se encontraron con el Salvador. ¿Acaso, dice, no lo sabrá el que pesa los corazones? Con tu jefe 20 años de trabajo y solamente supo que venías a la iglesia y que eras buena persona. Y que eras una excelente persona y confiable, pero no le hablaste de Cristo. No le hablaste de lo que él tiene que creer para no ir al infierno. Ahora, si cree o no, es obra de Dios. Pero Dios te tenía a vos para que le hables, y a mí. Porque ahí tu pastor o el hermano o el líder no lo conoce y nunca lo va a conocer. Y quizá por más que lo invites todos los años acá a la iglesia, nunca venga acá a un culto. Pero vos podías dar un folleto, vos podías pasarle un WhatsApp, podías meterle un mensaje al evangelismo si no te animás a hablarle. De tantas formas podías. Y después simplemente preguntarle, ¿escuchaste ese mensaje que te mandé? No, a mí las cosas de Dios no me importan, no me mandes más. Sacudí los pies. Pero hiciste lo que tenías que hacer. Termino con este pasaje que tenía de Lucas. Si alguien está anotando, lo quiere para después. Lucas 14, 23. Tremendo, es un pasaje que por supuesto trata de Israel. Israel le rechazó al Señor, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, aunque ese rechazo se extiende no solo a Israel, sino a la humanidad, porque Juan es el evangelista universal. Pero acá, Lucas 14, 23. Tenemos la parábola de la gran cena, ¿no? Donde el Señor invita, Dios invita a la salvación a todos, y nos encontramos con esto, con que los invitados no quisieron ir a la gran cena. Leo directamente, por el tiempo, el verso 23. Dijo el Señor al siervo, ve. El siervo volvió, dijo, se ha hecho como pedía, pero bueno, hay lugar. Entonces dice, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que se llene mi casa. ¿Cuál es el deseo de Dios? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y acá dice que hay lugar en la casa. Dice, se ha hecho como andaste por los caminos y fuérzalos a entrar para que se llene
mi casa. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron, che, ¿cómo hiciste este? ¿Cómo le lavaron la cabeza a este? Parece que no tiene otro tema. Si te pasó eso, no te tiene que dar vergüenza. Tenés que decir gracias, Señor. Si te ven llegar y te dicen, ahí viene el aleluya, que no te dé vergüenza. Glorificar al Señor, porque dice, bienaventurados sos, cuando por mi causa os vituperen contra vosotros y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gracias a Dios que no nos dan un palazo por la cabeza, como a los mártires. Que sea notable, hermano, quiénes somos. Y recordad lo que dice ahí, hay lugar, fuérzalos a entrar. No te vayas de esta vida sin el privilegio de haber guiado a alguien a Cristo. Eso no es algo reservado para los evangelistas, o los pastores, o los que tienen el don de evangelismo. Es un mandato para todos. La gran comisión no está reservada a algunos, solo a los evangelistas. Todos somos misioneros. Y como diría Spurgeon, el que no es un misionero es un impostor. Porque cada hijo de Dios tiene algo que contar. Si sos salvo, tenés algo que nadie más puede dar. Es ofrecer la salvación a otros. Contarle a otros. Porque otro puede hacer lo mismo que hace vos y mejor. Acá seguro hay hermanos profesionales, con sus trabajos. Bueno, cualquiera puede hacer lo que hacemos nosotros mejor. Médico, dentista, cirujano, albañil, lo que sea. Profesor, todos ellos pueden. Pero ellos no son salvos. ¿Y vos sí? Entonces, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ve tú y anuncia. Iglesia de Cristo en este lugar, prediquemos el Evangelio. En muchos de nuestros lugares o asambleas se está dejando de predicar el Evangelio o sea, en las calles. En la iglesia es el lugar, el gimnasio de la fe, donde crecemos, nos discipulamos, nos entrenamos. ¿Pero para qué? Para que esa sal salga del salero y tengamos invitados y tengamos siempre personas nuevas y tengamos hermanos que estén discipulando y todos trabajando en el ejercicio de sus dones como un cuerpo. Fuérzalos a entrar. Porque ellos no van a un lugar de descanso. Ese es el susurro del diablo, que descansa en paz. Ellos van a un lugar de tormento. Van al infierno. El Señor no lo preparó para las personas al infierno. Pero todo aquel que le diga no a Cristo no tiene alternativa. Porque Él es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si en esta mañana estás en este lugar y no tenés a Cristo como tu Salvador, la buena noticia que tenemos para darte es que podés ser salvo si le pedís salvación. Si te vas de este lugar sin Cristo, no te llevas una buena noticia, te llevas una mala noticia, que estás informado a dónde vas cuando mueras, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero para que la buena noticia llegue a tu vida, tenés que creer la mala. ¿Por qué necesitas a Cristo? Oramos y los hermanos seguramente terminan con la reunión. Gracias, muchas gracias por su tiempo. Padre eterno, alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos que no hay dos caminos, que hay un solo camino para ser salvos. Y te damos tantas gracias en esta mañana porque seguramente la mayoría de todos los presentes hoy ya hemos encontrado a Cristo, o más bien Él nos ha encontrado. Pero gracias por esta salvación, por esto que nos espera, por este desafío a caminar en obediencia, porque somos hijos de luz, porque al fin del camino veremos su rostro, y hoy deseamos parecernos a Él, porque seremos semejantes a Él. Y esta es la esperanza que nos purifica. Ay, Padre,
Señor, pero ¿qué será de aquellos que despierten sin posibilidad de salvación porque han desperdiciado y han rechazado mientras podían creer en Cristo? Han rechazado al autor de la vida, al Señor Jesucristo. Oramos por estos corazones que tal vez en esta mañana están en este lugar y vienen escuchando tu palabra, tal vez hace tiempo, tal vez en otros lugares o en la radio. Pero Señor, que no es casualidad que hoy estén en este lugar y que tu palabra se haya leído. Oramos para que tu Espíritu Santo pueda inquietarles, mover sus corazones a tener necesidad de ti. Que puedan saber que en ti hay perdón, que en ti hay salvación. Y que puedan tomar la mejor decisión de sus vidas. Y puedan recibirte en sus corazones como único y suficiente Salvador personal. Como iglesia oramos de esta forma, por cada uno de ellos y por nosotros, para que nos ayudes, que nos asistas cada día, para que donde sea que estemos, podamos brillar para ti. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, querido hermano. Y bueno, la reunión queda terminada. Les damos gracias. Oramos por ustedes para que el Señor los guíe, los bendiga, los dirija en el nuevo camino que han de llevar adelante sirviéndole. Y bueno, todos los hermanos nos encontramos el miércoles 20-30 horas. Buena semana y que el Señor los bendiga.